Hola inversionistas, hoy vamos a hablar de los ETFs del S&P 500, ¿vale? Normalmente en muchos videos nos dicen que invertamos en ETFs del S&P 500, que sigan al índice del S&P 500, pero pues nunca nos dicen realmente qué ETFs tenemos, ¿no? De hecho, dentro del S&P 500 y dentro del SIC, del Sistema Internacional de Cotización, tenemos una variedad de ETFs pues inmensa, ¿no? Cada ETF va a depender de un tipo de estrategia y también va a depender de un periodo que queramos invertir, ¿vale? De hecho, también mucho tiene que ver con el capital que vamos a iniciar y si vamos a hacer alguna estrategia como el DCA, si nos permite poder hacer DCA, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver con los ETFs, ¿vale? ¿Qué es un ETF? Un ETF es una canasta de acciones que cotiza en la bolsa de valores al igual que una acción, ¿no? Eh, lo que contienen estos ETFs al final son acciones, ¿no? Como Amazon, Google, Netflix, y estos ETFs siguen a un índice. Este índice pues invierte en acciones y lo que hace el ETF o la gran diferencia que tiene por suponer con un fondo moto, un fondo de inversión que nos puede vender un banco o nos puede vender una aseguradora, es que el fondo de inversión solamente lo podemos comprar después de que cierra la bolsa de valores o en periodos que la casa de bolsa el banco o la aseguradora determina, ¿no? Por suponer, nos puede decir solamente los jueves después de que la bolsa cerró. En cambio, un ETF lo podemos comprar en la bolsa de valores, ¿no? A través de estas casas estas casas de bolsa como GBM, como Bursanet, como Cuspi, ahí sí lo podemos comprar nosotros y lo podemos comprar mientras el periodo de la sesión de cotización está abierta, ¿no? Aquí en México pues tenemos el horario que es de 7:30 a 3 de la tarde, entonces durante ese periodo tú puedes comprar un ETF, lo puedes vender, eh, tienes infinidad de ETFs en el SIC, ¿no? Y entonces puedes hacer esta compra y venta. En cambio, en un fondo de inversión no puedes hacer eso, tienes que esperarte a que la bolsa cerró eh, y ahí es donde el banco pone tu posición en ese fondo, ¿no? Entonces, al final tienen unas diferencias y ahorita lo que son los ETFs es una canasta grande donde viven acciones, ¿no? En el S&P 500 se pondera a través de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, dentro de este top 10 vas a ver acciones como Apple, Amazon, Microsoft, Google, Netflix, ¿no? Entonces, Nvidia. Entonces, estás comprando al final acciones, pero las estás comprando en relación a lo que dice un índice, ¿no? En cómo las pondera. Y eso es lo que tú estás comprando al final de cuentas, ¿vale? Gestores de ETF, tenemos empresas que se encargan de gestionar, aunque siguen un índice, se encargan de gestionar el ETF pues, para pagarte tus dividendos, si es que las empresas reparten dividendos, darte esa participación a ti, cobran comisiones muy bajas del 0.07%, ¿no? Del 0.3, 0.3. Entonces, su única funcionalidad es ponerlas como acciones al mercado, que tú los puedas adquirir y ellos van gestionando los ETFs en relación a lo que el índice les dice, ¿no? En este caso, al índice del S&P 500. Tipos de ETFs, tenemos en México, tenemos tres tipos de ETFs, que son los de distribución, los de acumulación y los de cobertura, ¿vale? Eh, en Estados Unidos, por suponer, no tienen ETFs de acumulación ni de cobertura, ¿no? De hecho, ellos nomás tienen ETFs de distribución. Por temas regulatorios, es obligatorio que ellos sí entreguen una distribución. En cambio, en México o en el SIC, principalmente en el Sistema Internacional de Cotización, podemos hacer uso de este beneficio. Y ahorita vamos a ver por qué sí es un beneficio a largo plazo, ¿no? Y aparte de eso tenemos unos ETFs de cobertura, que ahorita vamos a ver por qué son ETFs de cobertura, ¿vale? ¿Cuáles son los ETFs de distribución? Vale, tenemos principalmente dos ETFs que siguen al índice del S&P 500, que es el VO y el UVB, ¿vale? Estos son los ETFs más conocidos y los que normalmente todas las personas llegan a invertir. El índice que siguen, pues es el índice del S&P 500. Su moneda base es el dólar, ¿vale? Y el tipo, pues es de distribución. ¿Dónde está domiciliado? Domiciliado en Estados Unidos, ¿vale? ¿Por qué decimos que su moneda base es el dólar? Eh, Al final, cuando nosotros compramos un ETF en GBM, en Cuspi, en Bursanet, en cualquier casa de bolsa regulada en México, ya viene descontado en el rendimiento la variación del dólar contra el peso. Entonces, cuando nosotros lo compramos,
por suponer, vemos que tiene un precio de 11.450 pesos. Ese rendimiento o como se ha comportado el ETF viene también relacionado a cómo se ha comportado la divisa, en este caso el peso contra el dólar, ¿no? Si el peso se aprecia, el ETF ve mermado el rendimiento, ¿no? Ve una minusvalía. Si el dólar se aprecia, pues como vemos que estamos comprando un ETF que su base es el dólar, es decir, que estamos invirtiendo en dólares, aunque nosotros lo compramos en pesos en GBM o en Bursanet o en Cuspi, ese pequeño rendimiento, si el dólar se aprecia contra el peso, nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? De hecho, aquí tenemos que el rendimiento del VO y del UVB, que siguen el mismo índice, ha sido en los últimos 5 años del 70.53%, ¿no? Entonces, así es como vemos que se comporta el ETF, tenemos subidas, bajadas. Entre el 2024 y el 2025 fue un periodo muy bueno para este ETF, para el VO y el UV, porque a pesar de que el dólar no le está yendo muy bien contra el peso, en 2024 y 2025 sí tuvo una apreciación. Entonces, si le sumamos el rendimiento del SP 500, que fue como del veintitantos, y aparte le sumamos el rendimiento que tuvo el dólar contra el peso, pues tuvimos un rendimiento como del 50% solo en ese periodo, ¿no? Del 2024 al 2025. Pero ahorita sí lo vemos durante lo que va del año, el rendimiento del VO y del V peso es del 2-3%, y esto es en relación a que el dólar se ha depreciado contra el peso, ¿no? Tiene un valor menor actualmente, ¿no? Los ETFs de acumulación, de hecho, si regresamos atrás, vamos a ver que el rendimiento ha sido de un 70.53, mientras que el ETF de acumulación ha tenido un 81.58. O sea, tenemos una diferencia como del 10%, ¿no? ¿Por qué ha sido esto? Porque el ETF, VO y V entregan distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti cada 3 meses, dependiendo del ETF, te va a dar una parte, ¿no? Una participación y te va a decir, esto te toca a ti de lo que nos dan las empresas como beneficio, ¿no? En el ETF de acumulación no se te da ese dinero. Lo que hace el gestor es toma el dinero de los dividendos y compra más acciones. Entonces, ¿eso qué hace? Que el ETF tenga un rendimiento un poco mayor al ETF que sí te entrega esa distribución, ¿no? ETF de acumulación que tenemos en el SIC, pues tenemos el BUA, ¿no? Es el que estamos viendo en pantalla, tiene un costo promedio de 2.400 pesos actualmente. Igual su base es el dólar, quiere decir que estamos invirtiendo en dólares, aunque nosotros lo vemos en pesos. Quiere decir que el rendimiento del dólar contra el peso nos afecta. Entonces, si el dólar se aprecia contra el peso, nosotros tenemos mayor rendimiento. Si el peso se aprecia contra el dólar, tenemos un rendimiento un poco menor, ¿no? Es de tipo acumulación y está domiciliado en Irlanda. Un beneficio que tenemos aquí en México con el SIC es que estos ETFs de acumulación se domicilian en Irlanda, pagan un interés menor en los dividendos, pero tampoco nos entregan los dividendos. Entonces, lo que les decía, estos dividendos se reinvierten en acciones y pues, nos da un beneficio un poquito mayor. En temas fiscales nos ayuda mucho porque no tendríamos que hacer una declaración. Eh, Cuando tú recibes dividendos ante el SAT tienes que declarar esos dividendos, sean 2 pesos, sean 5 pesos, tienes que declararlo, ¿no? En el tema de los ETFs de acumulación, como tú no vas a recibir un dividendo y tampoco estás vendiendo tu participación en el ETF, no tendrías que declarar nada en ese periodo, ¿no? Solo declararías cuando vendas tu participación en el ETF y tienes una ganancia, ¿vale? Entonces, estos ETFs son muy buenos en temas fiscales y nos ayudan a poder no tener que meternos en esa parte de los dividendos, ¿no? En la declaración. Dos ETFs que tenemos en el SIC, es el BUA y es el SPIL, ¿vale? Son los que podemos buscar en GBM, en Bursanet y nos deben de estar apareciendo. Aquí hablamos del tema de las divisas, el dólar contra el peso. Ahorita, en los últimos 5 años, pues el dólar ha perdido un 9% de valor contra el peso, ¿no? Eso no quiere decir que el dólar va a estar siempre así, sino que tiene sus periodos, temas regulatorios, temas con Donald Trump. Entonces, hace que esta variación del tipo de cambio
para las personas que están invirtiendo en dólares, pues les afecten sus rendimientos, ¿no? O sea, tenemos que entre 2024 y 2025, pues sí vemos que se recuperó un poco, ¿no? Llegando casi a los 21 pesos, que es ese beneficio que te da invertir en dólares, ¿no? Porque al invertir en dólares entre 2024 y 2025, que se apreció, tú como inversionista que invierte en dólares en estos ETFs que veíamos anteriormente, vas a recibir también ese beneficio, ¿no? Y si eso le sumas que el rendimiento del SP500 también fue a favor, entonces todo eso se suma y tienes un rendimiento mucho mayor que otros ETFs, ¿no? Que invierten en pesos, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, tienes esas dos partes, ¿no? La buena y la mala, ¿no? Que el rendimiento sí te llega a afectar o te llega a beneficiar, ¿no? Entonces, en estos 5 años, pues sí hemos visto una variación entre el precio del dólar contra el peso, cómo se ha estado comportando, y en los últimos 5 años, pues tenemos casi un 10% negativo, ¿no? O sea, quien invirtió en dólares, ahorita trae un 10% menos, ¿vale? Y vamos a pasar con los ETFs de protección cambiaria. ¿Qué quiere decir este ETF de protección cambiaria? Así como el rendimiento del dólar nos afecta, en México tenemos ETFs que eh, nos ayudan a mitigar esa variación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, lo que hacen estos ETFs es que inviertes en pesos y tu rendimiento lo estás viendo en pesos, ¿vale? Entonces, igual es un índice que sigue el S&P 500, la moneda base es en pesos y son de tipo acumulativo, es que no nos dan dividendos, no nos dan algo por invertir en ellos. Y aquí tenemos dos, uno que está domiciliado en Irlanda y uno que está domiciliado en México. Este es el famosísimo IV Peso, el que está domiciliado en México, y tenemos uno que está domiciliado en Irlanda que se llama CSPX. Al final ambos ETFs invierten en pesos y lo que vemos, de hecho si comparamos con las gráficas anteriores, ¿no? Es que el comportamiento de los ETFs son muy diferentes, ¿no? Mientras que entre el 2021 y 2022 tenemos una subida exponencial, luego vemos una caída muy fuerte entre el 2022 y 2024 y luego vemos una recuperación entre el 2024 y 2025 y vemos que entre todo este periodo 2025 el ETF no ha recuperado el máximo que tenía. En cambio, en el ETF de IV peso vemos que el comportamiento es un poco más estable, ¿no? 2021, 2022, una pequeña queda en 2023 y de ahí tenemos un rally de subida, ¿no? Y en 2025, en el periodo de marzo a abril, tuvimos una caída muy fuerte por el tema arancelario. En el IV peso vemos que ya recuperó máximos, que de hecho está pegando los máximos nuevamente o nuevos máximos y ese periodo de abril vemos que ya lo superó. En cambio, en los ETFs, tanto distributivos y acumulativos, pero que invierten en dólares, vemos que apenas está llegando a recuperar el máximo que tuvo en 2025, ¿no? Entonces, el comportamiento del VPS y del SPX es un poco más estable, ¿no? En términos de cómo se va comportando. Y esto es porque replica al índice directamente. No se mete en temas de tipo de cambio, del dólar, es el peso y solamente el rendimiento del SP 500, ¿no? Entonces, hay varias estrategias. De hecho, si vemos, tenemos un 120.30% de rendimiento en los últimos 5 años, mientras que en el acumulativo tenemos un 81 y en el distributivo tenemos un 70, ¿no? Entonces, sí tenemos en promedio un 40% más de rendimiento por el hecho de invertir en un ETF que tiene protección cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que todo mi dinero se lo voy a meter al de protección cambiaria porque siempre va a rendir así, sino quiere decir que en momentos donde hay mucha volatilidad del dólar contra el peso, pues es conveniente invertir en ETFs que eh, no tienen ese tipo de divisa, ¿no? Ese tipo del cambio de divisa. Entonces nos conviene porque pues hacemos un tipo más de protección, ¿no? Contra el rendimiento y nos ayuda a tener un beneficio mayor. A largo plazo no es tan recomendable porque normalmente el dólar llega a valorarse más que el peso, ¿no? Sobre el peso. Entonces, a largo plazo, esos comportamientos pues no deberían de afectarnos y al contrario nos debería dar un beneficio invertir en dólares, ¿no?
planes de retiro, inversiones a más de 15 años, es recomendable invertir en ETFs que su base o estamos invirtiendo en dólares por ese rendimiento que nos pueden dar a largo plazo, ¿no? Al final depende mucho de la persona, depende mucho del perfil, ¿no? El hecho de invertir en un ETF que tiene el tipo de cambio de divisas, pues es arriesgarle o poner un poco más de riesgo, ¿no? Al rendimiento del ETF. Invertir tal vez en un ETF que solamente siga el índice, pero en pesos, le quita ese riesgo, ¿no? Entonces va a depender mucho de lo que una persona quiera. Una persona, ¿sabes qué? Yo me siento muy a gusto invirtiendo en un ETF que solamente me da el rendimiento del S&P 500. Yo no quiero saber nada de que si el dólar sube, baja, entonces inviertes en el IV peso, ¿no? Habrá otra persona que te dice, oye, ¿sabes qué? Pues a mí yo sí considero que el dólar va a subir a largo plazo y le va a ir muy bien y aparte pues el rendimiento del S&P 500, pues entonces invierte en dólares, ¿no? Alguna persona te diga, no, pues yo sí quiero esos dividendos porque pues a mí lo que me dé el ETF de dividendo lo puedo ocupar para hacer otra cosa o para reinvertir, etc. Entonces lo puede hacer con un ETF de distribución, ¿no? Habrá una persona que diga, no, pues yo no me quiero meter en temas de andar declarando dividendos de un ETF y además pues me quiero ganar ese pequeño rendimiento extra porque no me pagan dividendos y los reinvierten, entonces puede invertir en un ETF de acumulación, ¿no? Al final de cuentas, tenemos estos tres prospectos de ETF que nos sirven para definir una estrategia, ¿no? Queremos invertir en dólares, queremos invertir en pesos, queremos declarar o la parte de dividendos no la queremos declarar. Entonces, estos son los ETFs. Aquí va a depender mucho de la estrategia de cada persona y creo que es una de las partes que no se habla, ¿no? Normalmente siempre hablamos del UVO, del UV peso o del UVB, ¿no? Y son ETFs que al final son muy conocidos en el SIC, pero pues tenemos varias, ¿no? Varias opciones. Otro tema muy importante es por qué invertir en ciertos ETFs, ¿no? Por suponer, como veíamos en el slide primero, en el de distribución, el precio de entrada es muy alto, ¿no? Por suponer, el UV peso, el UVB y el UVO tienen un precio de arriba de 10,000 pesos, ¿no? Tal vez por una persona que quiera hacer una estrategia de DCA se le va a complicar porque va a decir, oye, pues es que yo cada mes estar metiendo 10,000, 11,000, 12,000 pesos, porque también va subiendo de precio, que es lo que esperamos, ¿no? Que suba de precio, pues se me va a complicar porque pues, no voy a juntarte 10,000, 15,000, ¿no? Habrá alguien que sí, habrá otras personas que no. Entonces te vas a un ETF de acumulación que en promedio tiene 2,400 pesos de entrada, ¿no? Entonces esto me sirve porque pues tal vez yo sí puedo juntar 3,000 pesos al mes y los puedo ir invirtiendo y puedo hacer ese famoso DCA que es comprar en cada mes un título, ¿no? Y con eso me ayuda a que el precio de entrada pues es más accesible y yo sí puedo comprar este ETF, ¿no? Dentro de este no lo puse, pero está el SPIL, es un ETF muy nuevo, tendrá 6 meses que empezó a cotizar en el SIC y su precio de entrada es de 300 pesos, ¿no? Entonces te da otro beneficio, a lo mejor alguien que ya no tiene el presupuesto de 2,500, sino un presupuesto de 1,000 pesos, ¿no? Entonces puede comprar títulos del SPIL, ¿vale? Entonces también esta parte del precio de entrada pues es muy importante para poder mantener una estrategia de inversión de mes a mes. De hecho, el IV peso cuando se creó por eso para México, el IV peso, porque es un ETF que es muy económico, ¿no? Al final habrá alguien que diga, no, pues yo sí quiero invertir en dólares y puedo usar el SPIL, ¿no? Pero habrá alguien que diga, pues, ¿sabes qué? Pues no me interesa tanto el tipo de cambio, me interesa que el precio de entrada es de 140 pesos, yo sí puedo invertir esos 140, los 500 pesos, ¿no? Entonces puedo seguir con mi estrategia de DCA porque el precio de entrada me ayuda, ¿no? Entonces va a depender mucho de lo que una persona quiera, ¿no? Por suponer, el CSPX es un ETF que sigue al protección cambiaria en pesos, pero el precio de entrada es de 1,500, ¿no? Entonces habrá alguien que diga, no, pues de 1,500 a 140, pues a lo mejor no puedo invertir 1,500, pero pues sí puedo invertir 500 y con 500 compro 3 ETFs, 4 ETFs del IV peso, ¿no? Entonces va a depender mucho lo que una persona pueda realizar y que le ayude a mantener esa estrategia a un largo plazo, ¿no? Entonces, es algo que yo no he visto que se hable mucho dentro del mundo de
finanzas, de los ETFs, y creo que esa sí es una parte muy importante para que una persona pueda mantener su estrategia. Y pues tenemos todas estas opciones, ¿no? Al final son 6 ETFs que pueden servir para diferentes estrategias, diferentes periodos, y pues espero que les sirva mucho la información que les comparto, ¿vale? Muchas gracias y hasta luego.